Vamos a ubicarnos en nuestras Biblias en la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 4, y vamos a leer a partir del versículo 12. Algunos tienen ahí en sus Biblias un título que dice padecimiento como cristiano o el sufrimiento del cristiano, una cosa así debe decir, ¿ya? Es un título que le pone ya la editorial, ¿no? Eso no es inspirado. A partir del versículo 12 sí, y nos hace entender más o menos de qué trata este bloque. Y este bloque es que el apóstol Pedro le escribe a los creyentes que estaban en Roma y en diferentes lugares sufriendo la persecución, sufriendo persecución por ser cristianos. Los creyentes en Roma estaban siendo acusados de haber iniciado el incendio, y sabemos que el incendio no lo iniciaron ellos, sino el mismo Nerón, el mismo emperador de Roma, Nerón, y estaba padeciendo. Entonces, nosotros como creyentes siempre, mis hermanos, vamos a tener oposición. A veces oposición religiosa, los religiosos nos tienen fastidio, y a veces hacen, incluso en otros lugares, asesinan a los cristianos, ¿no? En nombre de su religión. En otros lugares somos mal vistos o marginados, o simplemente nos limitan algunos privilegios que tenemos como ciudadanos civiles. Y ese es otro punto, ¿no? Que también parte de la oposición es política también. Desde el plano político también. Por ejemplo, acá en el Perú, hasta hace muchos años, hasta el siglo pasado, si mal no recuerdo, el Perú tenía una sola religión. Después ya se comenzaron a abrir las puertas a que puedan otras religiones, y dentro de ella la cristiana evangélica, ¿no? Podamos también llevar la verdad. Otra parte de la oposición es la sociedad también. Esa es parte de la oposición que tenemos. La sociedad también, ¿no? Están los cristianitos, acá siempre. Si tú no estás tomando, si tú no estás en la borrachera, si tú no estás en los bailes, si tú no estás en las discotecas, te van a marginar. Te van a marginar, y eso implica también de repente los que están estudiando en el colegio, instituto o en el trabajo. Entonces la sociedad también es parte de la oposición. Y a veces la oposición también es familiar, ¿ya? Dios permita que en otra oportunidad tengamos el tiempo para poder explicar bíblicamente cada una de estas oposiciones. Y tenemos tres enemigos que son nuestra propia carnalidad. Nuestra propia carnalidad es un enemigo. El pecado que mora en nosotros, en nuestros miembros, dice Romanos, todavía no puede conducirnos a pecar. También tenemos el enemigo que es el mundo, su sensualidad, sus placeres, sus gustos, sus vicios. Todo eso, el mundo es nuestro enemigo también. Y otro enemigo es el enemigo de nuestras almas, ¿no? Entonces, en resumen, de una u otra forma, vamos a padecer aflicción. La aflicción es la oposición, la presión, es la angustia, la preocupación, el estrés. Entonces, esta palabra dice, a partir del versículo 12, dice Pedro, escribiéndole a los creyentes, dice: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si fuera cosa extraña os aconteciese. ¿Qué está diciendo el apóstol Pedro? Que no nos debemos sorprender, porque como creyentes vamos a tener este tipo de pruebas, vamos a tener este tipo de tribulaciones. Ahora, una prueba es cuando, en el contexto griego, la palabra tanto para prueba como para tentación es la misma. Lo que determina es el contexto. Cuando la prueba viene de parte de Dios, cuando viene de parte de Dios es una prueba. Cuando viene de parte del enemigo de nuestras almas es una tentación. ¿Ya? Entonces, Dios muchas veces permite que el enemigo nos pueda afligir para probarnos. Puede ser una enfermedad, puede ser alguna necesidad, un problema familiar, pueden ser diferentes situaciones de salud. Pero dice en el 13, si no, gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo,
para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Qué interesante, porque nuestro padecimiento, cuando viene por parte de ser cristiano, por la consecuencia de ser cristiano, debería traernos gozo, mis hermanos. Claro, a nadie le gusta pasar por la prueba, a nadie le gusta pasar por ninguna aflicción, no nos gusta, claro. Buscamos siempre evadir el dolor, siempre buscamos. Buscamos más las cosas que nos dan placer, que nos dan gusto, que no nos traen dolor, y evitamos esas, las que nos traen dolor. Pero cuando sufrimos por la consecuencia de ser creyentes, y esto hay que entenderlo, y esto puede ser cualquier tipo de padecimiento, cualquier tipo de prueba. Del fuego de prueba, dice, fuego. Ya, el fuego tiene la acción de purificar también, mis hermanos. Consume lo malo, consume lo malo. Por ejemplo, si quemo madera, queda carbón. Si quemo hojarasca, queda una cenicita. Entonces se desaparece, se va. Pero si yo pongo oro dentro de un crisol, dentro de un perol, ¿qué pasa en ese oro? Con el fuego, las impurezas comienzan a emanar, a salir, y queda el oro puro. Entonces es importante, por eso, mis hermanos, tener un corazón dispuesto, un corazón siempre derramado en adoración a Dios, siempre humillado a Dios. En el 14 dice: si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos eres blasfemado, pero por vosotros es glorificado. ¿Ya? El mundo se burla, el mundo nos maltrata, nos acosa, nos difama, nos hace sentir mal. Por eso que hay muchos cristianos que están escondidos. Por eso que hay muchos cristianos que prefieren decir que no son cristianos. Porque todo el mundo a veces hace una broma por ahí, un chiste, y dice: uy, no, mira, no, si digo que soy cristiano, uy, se van a burlar de mí. Y eso está mal, mis hermanos. Uno no debe ocultar nunca que es cristiano. ¿Por qué? Porque es como si tu luz, la luz de Cristo, la pusiéramos debajo de la mesa, ¿no? Escondidita ahí. No, la luz de Cristo tiene que brillar, tiene que estar arriba. Y si a todo el mundo le fastidia, eso que no te importe a ti. Lo importante, dice, ¿a quién queremos agradar? ¿A Dios o a los hombres? ¿A quién queremos agradar? Quédense con estas preguntas, ¿ah? Quédense con estas preguntas. Siempre que tengas esa duda y digas: uy, qué vergüenza, uy, ¿qué van a decir si soy cristiano, si soy cristiana? Se van a burlar de mí. No, ¿a quién quieres agradar? ¿A Dios o a los hombres? Entonces, dice el Señor, y acuérdate de esto también, no tengo la referencia ahorita, pero dice el Señor que si tú te avergüenzas del Señor acá, en esta tierra, ante esta generación pagana y pecadora, ¿te imaginas? Con toda la inmundicia de este mundo, si tú te avergüenzas delante de la inmundicia de los pecadores paganos de este mundo, Él se va a avergonzar de ti cuando Él venga en gloria con sus santos ángeles. ¿Te imaginas lo terrible? ¿Te imaginas que el Señor, de repente estamos ahí, estamos avergonzados, que nadie sabe que somos cristianos, pero justo viene nuestro Señor y viene con gloria con sus santos ángeles y está juzgando al mundo, y nosotros: yo soy cristiano? Ahí sí saco el pecho, pues, ¿no? Yo soy cristiano, claro, Señor, acá estoy, heme aquí. Y el Señor dice: pero tú estás avergonzado de mí hace un momento, hace una hora estabas avergonzado de mí. Ahora porque ves, crees, ahora porque ves, te muestras. Entonces, muchos de mis hermanos incluso han dado la vida por el Señor, han muerto quemados en una estaca, quemados. John Hus, o Juan Hus, Policarpo, hombres de la antigüedad, hombres que entregaron su vida al Señor, que prefirieron morir comidos por las fieras, quemados en una estaca, y morían cantando, mis hermanos. Morían cantando una alabanza. Por eso es importante saber un corito, una alabanza de memoria, o saberse varias, ¿no? Y cantaban, claro, y les dolía el fuego, por supuesto que sí.
¿Y gritaban del dolor? Seguro que sí. Pero es interesante cómo Policarpo, que era, digamos, discípulo del mismo apóstol Juan, se llama Policarpo, ¿no? El que lo estaba justiciando le dice: oye, ¿no sabes que yo tengo el poder de mandarte a quemar? Si tú no dices ahorita que niegas a Cristo, que Cristo no es el Señor, solamente tienes que decir eso. Niega que Cristo es el Señor, que César es el Señor, que César el emperador es el Señor, y ya estás libre y vas a seguir viviendo. Si no, yo tengo el poder de mandarte a quemar en este momento. Y miren qué interesante lo que le responde Policarpo. Le dice: tú me vas a quemar en un fuego que a lo mucho durará 1 hora, le dice. Pero el fuego que te espera a ti es por la eternidad. Miren qué tremenda esa comparación. Qué tremendo, porque es 1 hora seguramente de dolor, de sufrimiento, y después el gozo con su Señor. Entonces, eso es lo que debemos comprender, mis amados hermanos. En el 15 dice: así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. ¿Y a qué está diciendo acá? O sea, que podemos padecer por consecuencia de este mundo, por hacer cosas negativas, por hacer cosas malas. Claro, claro. Está diciendo, una cosa es padecer por Cristo y otra cosa es padecer por tus malas decisiones y las consecuencias de tus malas decisiones. Son cosas diferentes. Eso es lo que les está diciendo acá el apóstol Pedro. En el 16 dice: pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Cuando el apóstol Pablo estaba con Silas, encerrados, encarcelados por haber estado predicado, ellos estaban en el fondo de una cárcel. Las cárceles no eran como las que tenemos ahora nosotros, sino eran como un hueco hacia abajo, ¿ya? Y ahí estaban las celdas, y ellos dicen que estaban en el fondo, con sus manos, sus pies en el cepo, con una madera ahí encadenados. Y estaban en el fondo. ¿Qué quiere decir eso? Miren, ahí no había desagües, no había baños. Entonces los presos hacían todas sus necesidades ahí. Y por gravedad, ¿a dónde termina todo eso? Los orines, los desechos fecales. Abajo, ¿sí o no? Ahí estaba Pablo. ¿Y qué estaban haciendo ellos? Dice la palabra que estaban cantando, alabando al Señor. Porque estaban padeciendo por Cristo. Qué bueno es padecer por Cristo. Entonces nunca nos sintamos mal, mis hermanos. Es más, el apóstol Pablo va a escribir 4 maravillosas cartas estando en prisión. Entonces nunca nos sintamos mal, mis hermanos, cuando padecemos por Cristo. ¿Ya? Eso es lo que debemos comprender. En el 17 dice: porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Miren qué interesante, ¿ah? Miren, este 17 es maravilloso. ¿Por qué? Porque nos muestra que nosotros estamos comenzando a padecer las consecuencias de la purificación de la iglesia. Nosotros, mis hermanos, cuando, como decían, cantaban nuestras hermanitas este coro muy bonito, qué maravilloso es cantarle al Señor en el dolor, ¿sí o no? Claro, porque cuando todo está bien, mis hermanos, cuando no tenemos necesidad de nada y cuando todo nos va bien, hasta nos podemos olvidar de Dios. Hasta nos olvidamos de Dios. Nos olvidamos de agradecerle a Dios. Pero cuando viene la prueba, cuando viene la enfermedad, cuando viene la carencia, cuando vienen los diferentes problemas con los hijos, familiares, etcétera, etcétera, ¿no? Es ahí cuando recién nosotros nos acordamos de Dios. Clamamos a Dios, pedimos a Dios, rogamos a Dios, hacemos votos con Dios. Es ahí cuando nosotros realmente tenemos ese énfasis de poder acordarnos de que tenemos un Padre Celestial y que está atento a nosotros. Entonces, dice que esa purificación y eso que nosotros pasamos como iglesia, porque los que sufrimos las consecuencias, los que sufrimos y padecemos, somos nosotros como creyentes, mis hermanos. El mundo no, el mundo vive muerto en sus delitos y pecados. El mundo está muerto, el mundo vive para pecar.
El que no tiene a Cristo en su corazón vive para pecar. Miente, roba, estafa, mata, adultera, fornica, y otras tantas cosas más. Envidias, lascivia, borrachera, todo. El mundo vive así. El mundo no necesita, digamos, que alguien los tenga que impulsar. Su motor ya es el enemigo que los impulsa a vivir. Tienen una energía que les da el enemigo para vivir en eso. Somos los creyentes los que realmente tenemos luchas y batallas. Porque nosotros entendemos, porque el cristiano, mis hermanos, y acuérdate de esto, el cristiano no es diferente al mundo. ¿Ya? No es que el mundo es amarillo y nosotros somos rojos. No es que el mundo es redondo y nosotros somos cuadrados. No, el cristiano no es, digamos, diferente al mundo. El cristiano es contrario al mundo. El cristiano es contracorriente. Si el mundo va así, el cristiano va así. Ese es el cristiano. No es diferente. No es que hace las cosas diferentes, sino que es contrario al mundo. Y nosotros tenemos eso. Nosotros somos así, mis hermanos. Entonces, hace una pregunta el apóstol Pedro acá muy interesante. Dice: ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el evangelio de Dios? ¿Cuál será el fin? Y nosotros sabemos cuál es el fin. El fin es perdición. El fin es perdición. De ahí la importancia de predicar el evangelio y llevar el evangelio a todos, que todos conozcan la buena noticia y se salven. Porque este es un evangelio que salva, pero también es un evangelio que mata. Eso tenemos que tenerlo clarísimo, ¿ya? Nosotros, gracias a Dios y por su misericordia y su gracia, hemos sido salvados, por eso que estamos acá. Pero el mundo, y eso incluye de repente nuestros otros familiares, con mucha pena hay que decirlo, de repente incluye nuestros compañeros de trabajo, nuestros amigos, nuestras mejores personas, porque nosotros podemos conocer personas que al parecer son como que, digamos, morales, correctas, y son, digamos, entre comillas, buenas, ¿no? Son personas, digamos, intachables dentro de la vista del hombre, pero sin embargo no tienen a Cristo en su corazón y por ende se van a perder también. Si es que no le predicamos el evangelio, si es que no le presentamos a Cristo. Por eso, que este es un evangelio que salva y es un evangelio que mata. Lamentablemente, porque hay personas que han escuchado el evangelio, saben que el único en quien hay salvación es el Señor Jesucristo, pero no lo reciben en su corazón. No es Señor de su vida y por ende no es su Salvador. Va a ser su juez en el día del juicio ante el trono blanco. Será el juez. Y dice la palabra en el 18: si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Vuelve a hacer una pregunta retórica que sabemos la respuesta también. Entonces, Pedro da por entendido que sabemos cuál es la respuesta de estos dos. O el evangelio nos salva o el evangelio nos mata. ¿Dónde aparecerá el impío y el pecador? En un castigo eterno, en un lago eterno, un lago de fuego de castigo eterno. ¿Quién lo dice? ¿El teólogo? No, está en la Escritura. Llámalo infierno, llámalo segunda muerte, llámalo el lago de fuego, castigo eterno, pero existe y es real. Por eso que hay muchas sectas que prefieren negarlo. Entonces, no debemos menospreciar esta salvación, este evangelio. Y termina con el 19, este bloque, diciendo: de modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Entonces, ¿qué nos dice acá? Que los que padecen según la voluntad de Dios, porque puede ser que alguien esté padeciendo por ser mentiroso, puede ser que alguien esté padeciendo por sus vicios, que alguien esté padeciendo por sus digamos, malas decisiones, malas acciones, y acá hay, digamos,
Y mira, la palabra de Dios nos habla, mis amados hermanos, desde muy jóvenes, ¿no? ¿Cuántos errores hubiéramos dejado de cometer si hubiéramos conocido al Señor? Pero muchas veces, mujeres que mueren por consecuencia de un cáncer al útero, por, digamos, algún problema por ahí, por haber participado en abortos, hombres que mueren a cáncer de pulmón, por haber toda su vida pues estado fumando, consecuencia de algún tipo de enfermedad, cualquier tipo de enfermedad, mis hermanos, que se sufre consecuencia de. Entonces es importante, mis amados hermanos, que ya como creyentes, en primer lugar, aprendimos hoy no negar nuestra fe, no escondernos, no ser cristianos ocultos, avergonzados, no. Necesitamos ser cristianos que brillan con la luz de Cristo, y si tengo que sufrir oposición o si me tienen que botar del trabajo, así será. Así será. A veces es fácil decirlo, mis hermanos, la cuestión es a veces hacerlo. Hay una película, no recuerdo bien, pero hay un trabajador que necesitaba, ¿no? Necesitaba este trabajo, y su jefe lo llama y le dice que necesita pues hombres de confianza, pero lo iba a ascender, ¿no? Lo iba a ascender y le iba a pagar más, pero necesitaba que del cargamento que llevara disminuyera uno, ¿no? O sea, menos uno, como que uno iba a ir a otro lado. Entonces le dice, piénsalo bien, me dices mañana, y al día siguiente viene este muchacho que es creyente y le dice, ¿no? Bueno, ¿qué has pensado? Me imagino que lo has pensado bien, mira, es un mejor trabajo, es una mejor remuneración, y el muchacho necesitaba ese dinero. Entonces él dice, mire, no lo puedo aceptar porque no está bien, porque no estaría haciendo bien y estaría en pecado, ¿no? Estaría ofendiendo a Dios, le dice. Y él sabía que eso definitivamente le costaba el despido, ¿no? Ya lo iban a votar. Pero ¿qué pasa con el jefe? Que era una prueba, lo estaba probando. Se levanta, mira a su socio, se levanta, le extiende la mano, ¿no? Le dice, bienvenido, el trabajo es tuyo, le dice. El trabajo es tuyo, solamente estaba buscando a alguien con tu integridad. ¿Ya? Entonces, pero puede ser que de verdad lo puedan haber votado. De verdad estaban buscando a alguien que haga un trabajo corrupto, un trabajo de repente de robar. Entonces, ¿puede costarnos el trabajo? Sí, mis hermanos. Pero el Señor es fiel. Así que ante cualquier situación, veamos eso, ¿no? Veamos eso. ¿Cuántas veces, bueno, algunas veces a mí me han parado también, ¿no? Manejando el carro, y el policía también me dijo, bueno, pues, te puedo apoyar. Le digo, mira, técnico o su oficial, yo soy cristiano, le digo, mira, de verdad que a mí me gustaría apoyarlo, pero no podría hacer eso, le digo, así que si tengo que pagar la multa, no me queda de otra, ¿no? Y 2 veces, o si es que no 3, mis hermanos, los policías me han dejado ir. Vaya nomás. Vaya nomás. No, en algunos casos, pues siempre, por ser militar, de repente me han pasado, ¿no? Pero ha habido veces que no. Entonces yo he estado en falta también. Entonces ellos, no podía coimear, mis hermanos. ¿Se imaginan? Porque la coima trae muerte también. Entonces es complicado, mis hermanos. Por eso que se dice que nosotros como cristianos, nadar en este mar llamado mundo, es complicadísimo. Es complicado, porque si no estás en la coima, no estás en el arreglo, no estás en esto, no estás congraciado con esto, no sueltas plata por aquí, no avanzas, no te hacen tu papel, no te hacen tu documento, o puedes evadir el sistema, ¿no? Entonces, qué complicado para nosotros como cristianos, mis hermanos. Pero no es difícil. ¿Ya? Complicado, difícil de repente, pero es el único camino que tenemos. ¿Ya? Y lo otro que tenemos que acordarnos es a quién queremos agradar. ¿A Dios o a los hombres? ¿Ya? Y entonces el Señor, ¿qué está haciendo? Otra cosa, está purificando su iglesia. Así que cuando tengas algún padecimiento, ora al Señor. Dobla tus rodillas, ora al Señor. Pregúntale, Señor, ¿qué me falta? ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Qué cosa he hecho mal? ¿Qué debo corregir? Guíame tú, Señor. ¿Ya? ¿Qué debo hacer?
Entonces el Señor nos está purificando. Y a veces que no, simplemente es una prueba. Simplemente es una prueba porque el enemigo está acusándonos. Dice, mira, ve, ahí está Carlitos, ahí está Juanita. Ah, mira, ve, ya. A ver, vamos a ver si le damos una enfermedad como a Job y vas a ver cómo reniega de ti Dios. Mira, vamos a ver que le hacemos esto y vas a ver cómo reniega, cómo se olvida de ti o cómo ya no te ora a ti, ya no conversa contigo. Entonces, a veces son pruebas, mis hermanos. Entonces, Dios ha comenzado a purificar su iglesia y debemos entender eso. Entonces, debemos tener la pena o la compasión por los que están afuera y no conocen a Cristo. Eso es lo que debemos nosotros comenzar a comprender. Por eso es importante evangelizar. Algunos tienen el don de evangelizar y otros no. Pero cualquiera sea el caso, igual. Tienes un amigo, una amiga, un compañero de trabajo, un familiar. Ven a Cristo. Ven a Cristo. Ven a Cristo. No le aseguramos que sus problemas se van a acabar. Muy por el contrario. Ya lo dije. Cuando uno viene a Cristo, ahí recién comienzan nuestras batallas. Ahí comenzamos nuestra lucha. Cuando estamos en el mundo, no. Porque estamos perdidos. Estamos perdidos haciendo lo que más nos gusta. Pero cuando venimos a Cristo, ahí comienza nuestra lucha. El enemigo no va a estar tranquilo. Te va a querer socavar, te va a querer tumbar, te va a querer sacar fuera de combate. ¿Ya? Y ahí usemos la sabiduría que Dios nos da. Por eso que hay que orar y pedirle sabiduría a nuestro Señor para que Él nos ayude. Ese es el padecimiento del cristiano, mis hermanos. Esa es la prueba que sufrimos. Y dice, y terminamos de esta manera, diciendo que de modo los que padecen según la voluntad de Dios, no por consecuencia de, sino porque somos cristianos, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Nada más. Esforcémonos por eso. De ahora en adelante salimos de esta prédica, comenzamos nuestra semana con la bendición de Dios y entendemos eso. Señor, te entrego mi alma, tú cuidas de mí y yo quiero hacer el bien, Señor. Así no me lo agradezcan. Así me paguen con mal, yo voy a hacer el bien. Porque hay otra palabra que dice, no nos cansemos de hacer el bien, porque en su debido tiempo segaremos, dice, ¿no? Gálatas. ¿Ya? Entonces, no nos cansemos de hacer el bien. La gente es malagradecida, la gente te engaña, la gente te traiciona, la gente te miente en el mundo. Tranquilos, tranquilos. Ese es el mundo, ese es el mundo. No esperes más, no esperes más. Aún a veces entre creyentes tenemos todavía algunas desavenencias, algunas diferencias, pero tiene que reinar el amor, la unidad, la paciencia, el perdón, ¿ya? Así que eso la palabra nos dice el día de hoy y creo que ha sido bastante claro el Señor y entregamos nuestras almas al Señor, mis hermanos. Vamos a orar.